Buenos días, hermanos. Pues ya los niños pueden ir a sus clases. Los jóvenes, pues creo que hasta que llegue el hermano César, si llega. Y los demás nos vamos a quedar aquí en la escuela dominical de los adultos, continuando con Primera de Corintios. Continuando con la serie de Primera de Corintios. Estamos ya, por fin, vamos a terminar capítulo 3. Creo que me tardé un poquito en el capítulo 3 en estas últimas semanas. Entonces ya por fin con esto vamos a terminar también el primer tema que Pablo toca de los problemas que está pasando en la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan? El primer tema que Pablo toca es sobre las divisiones de la iglesia. Había muchos hermanos que estaban... había muchos hermanos en la iglesia que pues se creían muy sabios y prudentes, y muchos tenían sus grupitos de alumnos y estudiantes. Por lo tanto, estaban causando divisiones dentro de la iglesia. Obviamente, Pablo tuvo que intervenir, creo que dije bien, creo que es así, intervenir ese problema que estaba pasando. Entonces, ya vamos a terminar la primera sección del 1 de Corintios hablando sobre las divisiones. Ya comenzando la próxima semana, vamos a estar hablando sobre cosas un poco más, áreas más grises. Porque Pablo va a estar tocando temas sobre pecados que están pasando en la iglesia, situaciones pecados inmorales que están sucediendo. Y Pablo básicamente lo está confrontando que esos pecados se tienen que arreglar dentro de la iglesia. Y yo creo que no hay mejor manera de introducir esa nueva sección con los versículos del 18 al 21. Lo cual menciona y más bien se muestra esa autoridad apostólica que tuvo Pablo. Entonces, me gusta mucho esta pequeña sección, porque es una puente viendo del tema anterior, de las divisiones, comenzando ya el nuevo tema sobre las prácticas inmorales que están sucediendo en la iglesia de Corinto. Entonces, me gusta mucho cómo hace un puentecito, y lo hace muy, muy, muy suave, muy como... se desvanece muy suave al otro tema. Porque si recuerdan, la semana pasada, Pablo los enseñó que en estos versículos él tuvo un gran amor hacia la iglesia de Corinto. Él tuvo ese gran amor para ellos porque él fue que llevó el evangelio a ellos. Él fue que le dio el mensaje de la cruz. Ellos escucharon y aceptaron a Cristo. Entonces, él se sentía esa responsabilidad de que pues, era el padre espiritual para ellos. Entonces, él nos explica que la razón por la cual tuvo que hablarles así de esta manera fuerte hacia ellos, confrontándonos, amonestándonos, no era para avergonzarlos, sino que era para edificarlos, Esa fue la razón por la cual Pablo les hablaba de esta manera. ¿Recuerdan? El versículo 14, capítulo 3, versículo 14 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Esa fue la razón por la cual Pablo tuvo que predicarles o hablarles de esta manera tan fuerte. Porque él sentía, pues él los amaba tanto como un padre ama a su hijo. Lo tuvo que confrontarlos, lo tuvo que amonestarlos para corregir lo que ellos estaban haciendo. Como un padre corrige a su hijo. Cuando un padre realmente ama a su hijo, lo tiene que corregir de las cosas que están haciendo mal. No lo puede dejar así solamente. Porque si le llega a hacer que el padre deje al hijo hacer lo que sea, no está mostrando un verdadero amor hacia él. Entonces, obviamente, como Pablo era el padre espiritual de los hermanos de Corinto, pues él tuvo esa responsabilidad de amonestarlos para corregir las cosas que estaban haciendo mal. Y que ellos hagan cambiar esa mente y regresen a Dios. Eso fue el tema principal de los versículos 13 hasta el 17. Y sigue continuando un poco, ya comenzando el 18. Aún hablando, recuerden, porque el versículo 17 estaba hablando que más bien, el versículo 16, Pablo les dice que me imiten a mí, que me imiten, que sean como él, como actúan como él estaba actuando, haciendo la voluntad de Dios. Eso fue el mandato que Pablo les dio a los hermanos de Corintios. Y él dio ejemplo de que por eso yo voy a mandar a Timoteo.
Timoteo fue un hijo espiritual también de Pablo. ¿Okay? Y por lo tanto, pues, Timoteo fue una persona que sí mostraba lo que Pablo le enseñó. Y Pablo dijo, pues yo los voy a mandar a Timoteo para que él sea el ejemplo para ustedes, para que ustedes puedan ver cómo es que él me imite a mí. Entonces, eso es lo que Pablo mandó a Timoteo. Y continúa ya con el versículo 18, mostrándonos su autoridad, la manera que él viene, porque había personas que no creían que Pablo iba a llegar a Corinto. Entonces, esa es la sesión que vamos a estar continuando en los siguientes versículos 18 al 21. Pero antes de continuar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por este mensaje que nos vas a dar esta mañana. Te pido, Padre, que nos puedas ayudar para atenderlo, que nos llenes tu Espíritu Santo para poder aplicarlo igual en nuestras vidas. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el versículo 18 dice, mas algunos estáis envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Entonces, eso, me gusta mucho esto, esto nos muestra cómo realmente estaban estos hermanos en la iglesia de Corinto, especialmente los hermanos que se creían que ellos sabían mucho sobre doctrinas de Dios. Ellos pensaban que sabían mucho en las cosas espirituales. El problema fue que muchos de ellos ya estaban comenzando a añadir cosas, ya teorías, filosofías, muchas ideas del mundo a sus enseñanzas espirituales, por así decirlo, en comillas, para sus prácticas espirituales, y se crean mucho. Estaban tan envanecidos. Y lo chistoso es que lo que nos muestra aquí, que muchas veces estos tipos de personas o estos tipos disque maestros pensaban o se burlaban mucho de los apóstoles. Ellos muchas veces decían que los apóstoles eran muy duros en sus cartas, pero cuando en presencial, cuando estaban presentes, cuando estaban con ellos, eran muy débiles por el amor que ellos mostraban hacia los hermanos. Obviamente ellos pensaban los apóstoles pensaban que eran personas débiles. De hecho, eso vimos en unos versículos anteriores. De hecho, capítulo 3, el versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honrables, mas nosotros despreciados. Eso fue el pensamiento, la mentalidad que estos falsos maestros tenían sobre los apóstoles, que eran débiles. De hecho, por eso dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Básicamente, esas personas pensaban que solamente Pablo estaba hablando palabras, que no era cierto que iba a venir. Por eso él mandó a Timoteo. Eso fue la burla que estaban haciendo. O sea, está mandando a alguien más. Él nunca va a venir hacia nosotros. Él no va a hacer nada. Ellos creían tanto en su propio conocimiento, en su propia sabiduría humana, que ellos pensaban que Pablo tenía miedo de ir hacia ellos, para confrontarlos. Pero Pablo dice completamente, no, prepárense porque yo voy a ir. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a ver los versículos del 10 al 12. Aquí nos da esa explicación de lo que estaba pasando. 2 de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Versículos del 10 al 12. Dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces en ese primer versículo nos hace realizar, nos dice claramente que estas personas, estos maestros espirituales que eran prudentes en la iglesia de Corintio, pensaban que las cartas de ellos eran fuertes, pero cuando llegaban solamente estaban ladrando como un chihuahua. Básicamente es lo que estaban diciendo, que estos eran los apóstoles, así eran, que solamente ladraban, pero nunca caminaban. O sea, nunca pusieron los que ellos decían sus cartas en acción. Hablaban fuertes, pero cuando venía en acción no los hacían. Eso fue lo que estaban reclamando esos maestros prudentes en la iglesia de Corintio. Pero sigue diciendo el 11, dice,
esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Entonces Pablo los aclara que ellos eran iguales. En la manera que ellos escribían sus cartas, cuando pasaban secciones donde tenían que hablar fuertemente hacia los hermanos de las iglesias, ellos así actuaban cuando iban a esas iglesias. Pero fíjense lo que dice el versículo 12. Dice, porque no atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Hablando de estos maestros prudentes. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. En otras palabras, no tomaban acción. Ellos simplemente hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, pero nunca actuaban conforme a sus acciones que ellos decían. En otras palabras, las enseñanzas que ellos estaban dando solamente eran palabras vanas. Recuerda que ya habíamos visto eso en el capítulo anterior, creo que en el capítulo 2 vimos algo así. Que toda la sabiduría humana que ellos estaban enseñando a la iglesia de Corintio eran palabras completamente vanas. ¿Por qué? Porque solamente hablaban. Daban supuestamente enseñanzas espirituales, pero ellos nunca los aplicaban en sus vidas. Eso fue lo que Pablo estaba diciendo en el 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 10 al 12. Estaba diciendo, ustedes creen que nosotros somos débiles porque ustedes creen que la manera que nosotros escribimos estas cartas fuertes para amonestarnos cuando están haciendo algo mal, no vamos a actuar o no vamos a actuar con disciplina a ustedes. Nos creen que somos débiles, pero no. Así como escribimos, así somos cuando estamos presentes. No como algunos de ustedes que dicen que son maestros prudentes en Dios o en Cristo, cuando realmente ustedes no hacen nada, no ponen en acciones lo que ustedes enseñan. Sus palabras, sabiduría humana es completamente en vano, porque no hay acciones a través de eso. Eso es lo que quiso decir Pablo a los hermanos de Corinto. Otra vez, 1 de Corintios capítulo 4, versículo 18, dice, mas algunos estáis envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Ustedes piensan que yo tengo miedo a ustedes. Piensa lo que dice en el versículo 19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Esto realmente es un versículo muy fuerte. Me gusta mucho la manera que responde Pablo a estos pensamientos o esta mentalidad que tuvieron estos maestros prudentes en Dios. La manera que lo responde dice, yo iré a vosotros. Pueden estar seguros que ustedes piensan que yo no iré. Pero para asegurar, si es la voluntad de Dios, voy a ir hacia ustedes. Entonces básicamente lo estaba advirtiendo, voy a ir hacia ustedes, pero no solamente para escuchar las palabras que ustedes están diciendo. No las palabras, el versículo dice, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, yo voy a ir hacia ustedes. Y voy a escuchar sus palabras que dicen. Pero no voy a poner atención en esas palabras elocuentes, esas palabras preciosas que ustedes dicen, estas enseñanzas que todos los mundos están adorando. No voy a hacer eso, sino voy a poner a prueba lo que ustedes enseñan. Una vez más, dice, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Eso es la advertencia que Pablo da. Imagínense la autoridad que él tuvo que tener para decir algo así hacia estas personas. Recuerden, hemos visto en los versículos anteriores que Pablo era tan seguro que él estaba haciendo la voluntad de Dios. No lo decía de una manera jactante, porque no se creía que era el mejor persona o el mejor hijo de Dios, no. Él más simplemente confiaba en Dios 100%, que siempre lo estaba obedeciendo. Que la mayor parte de su vida
él siempre estaba haciendo conforme a la voluntad de él. Y tenía tanta confianza en Dios y en su manera de vivir que él pudo decirles que yo les digo que me imiten a mí. Así como yo ando, quiero que ustedes anden también, haciendo la voluntad de Dios. No conforme a sus voluntades o sus deseos carnales. Lo cual pues es lo que estaba pasando. Ellos creyendo en su propia sabiduría estaban ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Se me fue, lo quiero decir porque es necesario. Estaban llenando sus deseos. Bueno, lo cambié. Estaban llenando sus deseos carnales porque ellos amaban la sabiduría humana. Lo amaban. Entonces, hacer caso a las ideas, a las filosofías y del mundo, ellos estaban llenando sus propios deseos del corazón. Y eso iba a que ellos se apartaban de Dios. Y lo peor fue que ellos comenzaron a dividir la iglesia. Entonces eso fue el problema, y por eso eran envanecidos. Y Pablo dice, ustedes tienen que ser como yo, haciendo la voluntad de Dios siempre. No hago mi voluntad, sino hago la voluntad de Dios, y es lo que quiero que ustedes hagan. Pero no lo están haciendo. Están creyendo en sus propias sabiduría humana, en las enseñanzas que ustedes dan, no actúan. No accionan a través de sus enseñanzas. Pero yo creo en el Señor, yo creo en mi Dios, por lo tanto yo puedo decirles que ustedes están haciendo mal y yo voy a ir hacia vosotros y les voy a mostrar que sus palabras que ustedes dicen no tienen nada de poder. Básicamente lo que está diciendo Pablo con ese versículo. Otra vez, me gusta mucho, dice, pero de pronto a vosotros, si el Señor quiere, conoceré no las palabras, sino el poder de las que andan envanecidos. Voy a ir y los voy a ver. Y les voy a notar las acciones que están, la manera que están actuando, realmente no tienen nada de poder, sino que las enseñanzas que ustedes están dando es completamente en vano. Está fuerte. Realmente el versículo es muy fuerte cuando Pablo quiere decir eso. Después sigue el versículo 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Completamente lo contrario que estaban haciendo esos maestros supuestamente prudentes en el Señor. Completamente lo opuesto. Recuerdan, comenzando desde el capítulo 1, versículo 18, hasta aquí, Pablo tocaba mucho el tema de que la sabiduría de Dios contra la sabiduría del hombre. Y aquí lo vemos una vez más, viendo que la sabiduría de Dios es obviamente mejor que la sabiduría humana, porque la sabiduría humana no tiene poder a través de sus acciones. Mas las palabras de Dios hay poder. ¿Y cómo? Eso se me hace muy interesante, la verdad, en cómo es que la palabra de Dios realmente tiene poder. Recuerden, esos hermanos de Corinto pensaban que el mensaje de la cruz estaba llegando a ser una locura para ellos, diciendo que no tenía sentido. Así tanto fue el deseo de su carne, de adquirir más información humana, más sabiduría humana, que ya estaban tentados a decir que, ¿sabes qué? No creo que el mensaje de la cruz es cierto. Pero Pablo dice aquí, no, les voy a mostrar que cómo es el poder de Dios realmente. Bueno, además dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En otras palabras, Pablo está diciendo a los hermanos de Corintio que les voy a mostrar que los que realmente hacen la voluntad de Dios no andan diciendo solamente palabras. No solamente están diciendo que, es que yo quiero ir a evangelizar, tengo ese deseo de evangelizar, pero cuando llega el día de ir a evangelizar no lo hacen. ¿Cuántos cristianos hay así en las iglesias? ¿Cuántos hermanos así hay que solamente dicen que quieren hacer cierto ministerio dentro de la iglesia, pero realmente no lo hacen? No hay acción. Esas palabras son vanos realmente. Por eso, pues un dicho que siempre me recuerdo cuando llegué aquí a México, un hermano me lo decía en Ensenada.
me decía, allá en Ensenada me conocen como Chavita. Entonces me decía el hermano, Chavita, te voy a decir algo. Muchas veces, cuando uno está callado, se ve más bonito. Y ya entiendo por qué. De hecho, Salomón, el rey Salomón da ciertos consejos sobre esto en su libro de Proverbios. Dice, no recuerdo exactamente dónde está y cómo dice, pero para darles lo que quiso decir es que muchas veces cuando uno es callado es más sabio y prudente que una persona que habla de más. Porque cuando una persona llega a hablar de más, muchas veces es demasiado que sus acciones no pueden alcanzar lo que ha dicho que iba a hacer. Entonces, por eso dice, pues eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un verdadero cristiano, no es una persona que simplemente habla o solamente habla palabras que es lo que va a hacer en el ministerio, sino que hace acción. Realmente un verdadero creyente lo que hace es que en vez de hablar, toma acción. Y las acciones siempre dicen más que palabras. Por eso otra vez Pablo dice en el versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Recuerden, la palabra de la cruz para las personas que confían más en sabiduría humana es locura. Pero para el creyente, para la persona que realmente aceptó ese mensaje de la cruz, lo que ha hecho Cristo, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque ese mensaje, el evangelio, la palabra de Dios, es tan poderosa que puede hacer cambiar la persona. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Okay? Un verdadero creyente no consiste en palabras, sino en poder, porque el mensaje que él escuchó y que él aceptó está actuando en su vida. Y está haciendo que su vida cambie, constante. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder del mensaje de Dios. Es el poder lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Vamos a ir a un versículo muy famoso. Vamos a irnos a Hebreos. Capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Un versículo muy famoso que nos explica quién tan poderoso es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Creo que pongan su enfoque en esa primera parte del versículo. La palabra de Dios es tan poderosa que puede cortar o partir el alma y el espíritu. En otras palabras, lo que nos quiere decir ahí es que la palabra de Dios es tan poderosa que puede cambiar a la persona. Puede cambiar el peor pecador que está en el mundo y lo puede cambiar para que sea un hijo de Dios actuando como los apóstoles. Así tan poderosa es la palabra de Dios, haciendo siempre la voluntad de Dios. Pues Pablo era un gran ejemplo de eso. Recuerdan, antes que Pablo fue convertido, antes que Pablo aceptó este mensaje de la cruz, estaba matando a creyentes. Estaba persiguiendo a la iglesia. Y cuando Cristo se le apareció y él aceptó ese mensaje, su vida completamente cambió. Ya no hizo su voluntad, sino ya comenzó a hacer la voluntad de Dios. Y esa es la autoridad que estaba mostrando aquí. Diciéndoles, yo voy a ir y yo lo voy a probar sus enseñanzas y van a ver que sus enseñanzas son completamente vanas. Y les mostraré cómo un verdadero creyente debe de actuar. Esa fue la autoridad apostólica que Pablo tenía. Dios le enseñó a Pablo cómo se debía de actuar en la vida cristiana. Y él ponía esa enseñanza en acción.
Y eso fue la advertencia que iba a ir a Corintios, diciéndoles, voy a ir, y van a ver. Las enseñanzas que ustedes dicen no tienen acción. Pero el mensaje de Dios, que les había mostrado antes, cuando yo estaba ahí con ustedes, les voy a mostrar que ese sí tiene poder, porque esa enseñanza tiene acción. Y se muestra en la vida del creyente. Cuando ya no actúa conforme a su voluntad, sino que la persona ya actúa o pone en acción la voluntad de Dios en su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? O muchas veces siempre hago lo que yo quiero hacer. Va a haber situaciones donde Dios nos va a pedir que hagamos algo que a nosotros no nos guste. Y muchas veces son responsables en la iglesia. Pero Dios quiere que nosotros lo hagamos porque es de una enseñanza y beneficio para nuestra vida espiritual. Pero muchas veces nosotros no queremos hacerlo. Entonces, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O es cuando ya estamos haciendo nuestra propia voluntad? Cuando hay oportunidades para poder trabajar dentro del ministerio de la iglesia, hay que tomarlo. Porque si no llegamos a tomar esas responsabilidades, esas oportunidades que se nos ofrecen, pues estamos haciendo nuestra propia voluntad realmente. Y no la voluntad de Dios. Pensando o teniendo miedo de que cada vez no va a ser un buen trabajo. No, recuerden, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dios no te va a mandar solamente a un ministerio así tal cual, sin ni estar preparados. No. Dios nos prepara para poder trabajar ese ministerio. Ese es el poder de Dios. Ese cambio de vida. Es lo que nosotros tenemos que perseguir. Es lo que Pablo y los demás apóstoles pudieron hacer. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo y siempre estaban haciendo la voluntad de Dios. Y eso los empujía que siguieran hacer la voluntad a pesar de las cosas que estaban viviendo. Recuerden, hemos visto eso. Hemos visto una lista de los sufrimientos que Pablo y los apóstoles vivían. No era una vida completamente fácil. Pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo, los cuales les empujaba a seguir adelante. Nosotros tenemos ese mismo poder. Nosotros tenemos, si realmente has aceptado ese mensaje de la cruz, realmente tienes ese mismo poder que los apóstoles. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, igual que ellos. Simplemente lo que nos impide mucho a no hacer su voluntad es nuestros deseos carnales. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo maneje nuestras vidas. Esa es la enseñanza que Pablo quiere decirles. De hecho, el versículo 21 dice, ¿qué quiere? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces es muy interesante ese versículo porque cuando dice, ¿iré a vosotros con vara? Obviamente no significa literalmente que va a llevar una vara y va a comenzar a pegar a todos los hermanos de Corinto. Obviamente no es así, no es algo literal. Sino que está mostrando Pablo, ¿quieres que yo llegue a ustedes y les muestre una disciplina fuerte? Algo que no es muy fuerte de poder, siempre se me va esta palabra, a dirigir. ¿Cómo? Dirigir. Digerir. ¿Es de comer o es de dirigir? De comer. De comer, es digerir. Digerir. Oh my God. Leer, siempre me estaban confundiendo. Y dicen que en inglés está difícil. Digerir. Entonces las disciplinas que Pablo iba a llevar a ellos, si no se arrepienten de este deseo carnal que estaban haciendo, si Pablo realmente quisieron que Pablo llegara con una disciplina que no quisieron o no van a poder digerir, no lo van a poder aguantar, va a ser fuerte. O quieren que llegue con un amor de un padre. Recuerda, un amor de un padre realmente cuando quiere disciplinar a su hijo es con amor. No solamente le pega. Hay muchos padres que tristemente más llegan y pegan a sus hijos con enojo. Pero eso no es disciplinar a los hijos.
Disciplinar a los hijos es corregir el mala acción que había hecho, enseñarles lo que han hecho es malo, por qué es malo, y ayudarles a que hagan la mejor acción. Eso es disciplina. Y es lo que Pablo dice. ¿Quieren que yo os vaya y más muestre disciplina a ustedes fuertes? ¿Fuerte digo? ¿O quieren que vaya y realmente muestre un amor paternal hacia ustedes? Porque recuerdan, eso era cultural de los judíos. Muchas veces, o de los maestros antiguos también, porque muchas veces cuando tenían los maestros, pues pegaban a los estudiantes. Y muchas veces era con una vara. Y pues no era para realmente disciplinarlos, era para poder, no, para castigarlos. Era solamente para castigarlos, pero no, esos maestros realmente no mostraban disciplina. Y un padre tiene que mostrar una disciplina verdadera, la cual habíamos visto. Entonces, una vez más, Pablo estaba diciendo, ¿quieren que vaya con una vara? ¿O quieren que muestre un amor paternal verdadero hacia ustedes cuando yo llegue? Esa es la enseñanza que Pablo quiso darnos en esa sección. Van a ver que el poder de Dios, la palabra de Dios realmente tiene poder. Van a ver en sus vidas cuando llegan a aceptar y dejan sus deseos carnales y hacen la voluntad de Dios, van a ver realmente qué tan poderoso es Dios y lo que puede hacer en nuestras vidas. No palabras de sabiduría humana, porque esas palabras simplemente son vanas, no tienen nada de acción a través de ellos. Y nos dio el ejemplo de esos maestros prudentes en Dios que estaban pasando en la iglesia de Corinto, pensando que ellos sabían lo que realmente era vivir la vida espiritual, dejando que lleguen esas ideas seculares, esas ideas del mundo para poder manejar su vida espiritual. No tenemos realmente poder, sino que realmente es Dios y es su mensaje de la cruz que realmente tiene un poder fuerte y puede hacer cambiar a la persona. Esa es la enseñanza que Pablo quiso dar en esa sección, mostrando ese poder que Dios tiene para cambiar la vida de uno. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por este mensaje. Damos gracias, Dios, por darnos un poder en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, Dios, para poder cambiar para hacer nuestra propia voluntad, sino para hacer tu voluntad. Te pido, Dios, que nos llenes el Espíritu Santo para poder aplicar esto en nuestras vidas, para hacer tu voluntad y no lo nuestro. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.